Leonor Apurua es abogado por especializada en temas internacionales. Leonor, ¿cómo ver esta serie de atentados con 200 muertos en Irak, más de 400 heridos en días de Ramadán, de fiesta, cuando la gente iba de compras, terminando el Ramadán precisamente un día festivo para los musulmanes? ¿Por qué? ¿Por qué el terrorismo? Bueno, el terrorismo en este caso es un terrorismo ideológico nacido de una serie de diferencias religiosas dentro del Medio Oriente. El caso de, evidentemente, hacer este atentado durante el cierre del Ramadán es justificativo de razón de generar aún más temor, porque ya ni siquiera respetan las fiestas que ellos mismos siguen, porque recordemos todos que estos extremistas suníes, ellos son musulmanes y ellos celebran estas mismas festividades. Entonces esto es una demostración. ¿Esa diferencia suníes, chiitas, cuál es? Bueno, la diferenciación es en base a quién es el heredero de Mahoma en la sucesión religiosa, es decir, en la cultura islámica, el líder religioso tiene una serie de sucesiones y hay una diferenciación, ya que cuando fallece Mahoma, unos que eran los chiitas consideraban que el heredero era una persona, creo que era el tío, y los suníes creían que era uno de los sobrinos. Entonces todo eso generó una serie de conflictos que derivaron después en esta diferenciación ideológica entre ambos grupos. En las imágenes que estamos viendo precisamente es en barrios chiitas. ¿Por qué ese odio hacia los chiitas? Bueno, principalmente porque ellos consideran que la percepción chií de la religión islámica es una violación a la misma religión islámica, además de que ellos tienen unas diferencias en cuanto a los aspectos culturales. Hay una parte del Islam que es pasado palabra por palabra, que es la parte cultural, donde hay unas diferencias muy marcadas entre la interpretación chiita y la interpretación suní. Ahora, ¿por qué se cataloga de terrorismo un acto como este? Bueno, estos actos se consideran terroristas porque son unos actos planeados, es decir, hay una estrategia y son sostenidos en el tiempo con un fin muy específico, que es generar terror o generar una reacción propagandística hacia ese mensaje que genere a su vez terror en la población. Siempre tiene un efecto mediático, ¿verdad? Correcto, es que ese es uno de los objetivos principales de los actos terroristas. Sí, porque las Torres Gemelas de Nueva York fue a las 9 de la mañana, 10 de la mañana Londres, 10 de la mañana Madrid, y esto también en un barrio como el de Daca, ¿viste? Sí. El problema de Daca también en Bangladesh. Sí, esto lo hacen y generalmente tratan de que estos ataques, particularmente los que son en una sola fase, es decir, cuyo único objetivo es causar muertes, los hacen en lugares multitudinarios para causar la mayor cantidad de muertes y que tengan más recepción mediática, es decir, que los medios de comunicación le den más prioridad. ¿Hay un solo terrorismo en este momento en el mundo, el islamista, o hay otros terrorismos también? No, hay muchísimos tipos de terrorismo. En primer lugar, también se puede considerar terrorismo actuaciones o represiones por parte del Estado llevadas a generar terror, es decir, puede considerarse que miembros del Estado cometan actos terroristas. También hay terrorismo vinculado con temas políticos, hay terrorismo vinculados, por ejemplo, con temas étnicos que no necesariamente son temas religiosos. ¿Qué tipo de terrorismo fue el empleado, por ejemplo, contra las Torres Gemelas y qué consecuencias a nivel mundial? Esto es una acción de terrorista de una sola fase, es decir, ¿por qué? Porque es un atentado, en este caso fue atravesar un avión sobre un edificio y causar una gran cantidad de muertes y un impacto global. El objetivo evidentemente fue netamente mediático y este sí fue un acto terrorista religioso, ya que fue ocasionado por Al-Qaeda, que es el grupo originario de donde deriva el Estado Islámico. ¿Alguna diferencia entre el grupo Al-Qaeda y ahora el califato, que tiene otra visión distinta del terrorismo? Sí, en primer lugar porque el califato no solamente se califica como un grupo o una agrupación, a diferencia de Al-Qaeda, ellos se califican a sí mismos ya como una estructura organizativa e institucional, incluso hasta cierta percepción de Estado con un territorio que son las ciudades que ellos han conquistado tanto en Irak como en Siria. Entonces ellos han tomado esta percepción de que no son terroristas en el sentido laxo, sino que simplemente ellos están haciendo la palabra de Alá y todo lo derivado para poder conseguir la gracia divina y todos los beneficios ideológicos. Y el atentado de Turquía, que es un país musulmán pero democrático, abierto, donde la mujer tiene todos los derechos, donde no hay pena de muerte, ¿querrán golpear también a esa visión más moderna del Islam? Sí, pero no solamente se trata de golpear la visión moderna del Islam, sino porque Turquía también ha tomado una postura bastante fuerte en contra del Estado Islámico, ha sido uno de los principales líderes de todas las actuaciones estratégico-militares en el territorio y ahorita también es uno de los principales encargados de lo que es el transporte de los refugiados sirios, que su gran mayoría son chiitas o de otras religiones. Y otras minorías en la zona que también están siendo invocadas, como los kurdos, ¿qué juegan en todo esto? Bueno, los kurdos son un papel bastante interesante, ya que los kurdos son un movimiento separatista dentro de Irak, Siria y Turquía. Ellos quieren independizarse como territorio, tienen territorios en estos tres países y por tanto ellos tienen muchísimo conflicto con los gobiernos de los tres países, lo que ha hecho muy difícil el control de los estados de estos territorios frente a los ataques del Estado Islámico, ya que ellos tienen en cierta medida ciertas independencias e instituciones dentro de su territorio, particularmente en Irak.
Es por eso que muchos de los ataques del Estado Islámico se han dirigido contra los kurdos, porque ellos evidentemente tienen una diferencia religiosa muy marcada y una diferencia étnica muy marcada a los suníes, y además porque tienen la facilidad de que ellos no están completamente protegidos o respaldados por las fuerzas estatales. Se podría hablar de una nueva nación kurda con su territorio, su población y su gobierno, porque están regados entre Irán, Irak, Siria y sobre todo en Turquía, ¿no? Justamente ese problema de que ellos están distribuidos entre 3 estados hace bastante difícil la independencia de un estado kurdo en ese sentido laxo de que todos los territorios que hoy son considerados territorios kurdos se independicen en un único estado. Es posible que posteriormente se genere un estado kurdo, particularmente en los territorios que ellos controlan en Irak, porque es donde ellos tienen la mayor institucionalidad y mejor establecido su Antes se gobierno. decía que la inestabilidad en el Medio Oriente era causada por Israel, que era un estado ajeno a la región, con una filosofía distinta, una religión distinta. Sin embargo, esta situación de chiitas y sunitas escapa a la situación de Israel, es una situación entre los musulmanes, ¿no? Es que ha sido una diferencia o un conflicto milenario. O sea, esto no nace exclusivamente del tema del terrorismo, solo que ha tenido un auge mediático consecuencia de los atentados terroristas del Estado Islámico, y además porque el mensaje del Estado Islámico es un mensaje muy dogmático, muy intolerante hacia cualquier otra percepción del Islam que no sea la percepción suní, además de evidentemente cualquier otra práctica religiosa que no sea la... Se decía hoy que tal vez la reacción en el caso de Irak fue por la pérdida de Fallujah, que era como el centro fundamental del Vaticano, de este grupo de Al-Qaeda y ahora el califato. ¿Es posible que vengan más ataques entonces en otras partes? Sí, el Estado Islámico ha sabido muy bien cómo manejar la red internacional de su organización, es decir, ellos han utilizado las redes sociales y los medios de comunicación no regulares, por decirlo de alguna manera, para tratar de crear toda una red a nivel internacional, porque eso es lo interesante del concepto del califato, es decir, independientemente de donde tú vivas en el mundo, si tú te consideras un ciudadano del califato y trabajas con miras al califato, eres parte del califato. Entonces el califato no tiene fronteras, en el sentido, vamos a decir, laxo. Sí. Entonces todas estas personas que cometen estos atentados terroristas en distintas partes del mundo se consideran parte del califato. Sí, es un término que llaman Umma, que es la sociedad Correcto. musulmana que no tiene límite ni acepta el Estado moderno, es decir, es extenderlo por todas partes. Ahora, América Latina está exenta por ahora de este terrorismo que estamos viendo en Europa, en África y en Asia. No está exenta, pero es menos probable que se genere. ¿Por qué? Porque Latinoamérica no tiene todas estas idiosincrasias, intolerancia hacia la gente musulmana. Es decir, hay muchísima aceptación en Latinoamérica. Nosotros no tenemos una reacción tan, vamos a decir, conservadora frente a que haya inmigración del Medio Oriente o que hayan personas con otras prácticas religiosas como la que puede existir en Estados Unidos o la que puede existir en Europa. Es decir, ahorita en Europa particularmente hay una sensación muy de inseguridad, recelo dirigida hacia las personas musulmanes inmigrantes. Entonces todo eso genera una sensación de falta de pertenencia de esos ciudadanos que los invita o los motiva a unirse a movimientos como el Estado Islámico. Y en el caso de algunos grupos terroristas que puedan infiltrarse en sectores de América Latina o de facilitar un discurso de odio, de violencia que puede impregnar también a esa confrontación. En Latinoamérica es más probable que se genere un discurso más político que un discurso religioso, porque además Latinoamérica, si bien en su gran mayoría somos practicantes cristianos, no somos practicantes muy radicales de la religión, es decir, nosotros somos muy flexibles con nuestra práctica de la religión en gran sentido, lo que nos permite ser muchísimo más tolerantes hacia otras percepciones y nos dificulta la posibilidad de convertirnos radicales ante la percepción de la religión.